Paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Es un bello y precioso gusto estar aquí nuevamente con ustedes para continuar compartiendo de la palabra del Señor Jesucristo y de lo que Él quiere impartirnos o brindarnos por su gracia y por su amor. Estamos el día de hoy acá para poder compartir esta palabra del el nuevo pacto y la promesa del Espíritu Santo. El tema del día de hoy viene relacionado a lo que hemos venido hablando con respecto a los tiempos del profeta Eliseo, específicamente tocando la parte del nuevo pacto y por consecuencia, como hemos hablado acerca de la sanidad de las aguas, cómo es que tenemos que vivir conforme al nuevo pacto, es decir, por causa de no estar viviendo el pacto, por causa de quebrantar ese pacto ha venido contaminación. Por consecuencia, tenemos que adentrarnos en el conocimiento de lo que es el nuevo pacto para que traiga una sanidad de aguas de lo que hemos venido hablando. En este caso en particular, vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. Sé que no vamos a abarcar todo el día de hoy porque es un tema extenso. Por esa razón va a haber una serie de temas relacionados a lo que es el Espíritu Santo. Entre una de ellas va a ser el bautismo con el Espíritu Santo. Pero en primera instancia, o la primera parte a tocar el día de hoy, será acerca de la promesa del Espíritu Santo. Basado en esto, pues este será como un tema, por así decirlo, de alguna manera te hace introductorio para los otros temas que vendrán relacionados al Espíritu Santo, ya que claramente sabemos nosotros de que hay una situación con respecto al Espíritu Santo, tanto que Dios nos ha dado, o nos está dando, o nos va a dar, con relación también a lo que está pasando actualmente en la iglesia alrededor del mundo con relación a la doctrina o a la revelación o a la promesa del Espíritu Santo. Por esa razón, estoy mencionando claramente de que va a haber otros temas. Pero nuestro énfasis por esta causa es el conocimiento que en este nuevo pacto tenemos la promesa del Espíritu Santo y que bajo esta belleza o bajo esta gran misericordia que nos ha tenido Dios nos ha proveído del Espíritu Santo para que podamos andar en este nuevo pacto. Por consecuencia de esto vamos a orar y también vamos a tocar dar un breve introducción o recapitulación de lo que hemos venido hablando con respecto a los tiempos del profeta Eliseo, porque de ahí es donde venimos, ¿verdad? Ahí es donde hemos dado el punto de partida, por así decirlo, para llegar acá. Por eso no quiero perder esa idea de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, porque es importante para nuestra forma de vivir en Cristo. Entonces vamos a orar. Amado Padre y Salvador, venimos hoy delante de ti buscando hoy la necesidad, buscando hoy eh, la ayuda, rogando hoy que tú nos proveas del amor, nos proveas del Espíritu Santo, nos proveas de tu palabra, de tu revelación, de tu sabiduría. Que nos ayudes, en este caso a mí, para que pueda impartir la palabra como tú lo necesitas y de las personas que nos oyen, que ellas puedan retener la palabra de verdad y que también puedan comprender lo que tú quieres transmitir y brindar a cada uno, para que todos a una voz podamos, Señor, agradecerte porque nos has ayudado y porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Te agradecemos, amigo nuestro, amado Padre. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, porque has alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender un poco de ti. Te agradecemos, amado mío, susténtanos, libértanos, quita todo estorbo, toda carga, toda atadura, todo aquello que pueda impedir, Señor Jesús, de tu palabra. Permítenos hoy ser fieles a ti y poder eh, llevar a cabo también la palabra de lo que corresponde a lo que brindaremos el día de hoy, que es la promesa del Espíritu Santo. Así que te agradecemos, amado Pastor y Rey, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, con la ayuda del Señor Jesús estamos acá. En este caso, como mencionamos, el título es El Nuevo Pacto y la Promesa del Espíritu Santo. Siempre he hecho, en este caso estoy haciendo relación y referencia clara en el título, por eso siempre lo he mantenido. El Nuevo Pacto y la Promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Porque sabemos que la operación del Espíritu Santo estaba también en el Antiguo Pacto, pero se manejaba de una manera un poco diferente. Pero que luego de la manifestación de Jesús, de su muerte y su resurrección, ya vino la promesa del Espíritu Santo y hubieron ciertas situaciones que pasaron y de que una de las grandes cosas que ha traído este nuevo pacto, y como dice la palabra, está cimentado sobre mejores promesas, es el Espíritu Santo, por diversidad de situaciones que esperamos en Dios irlas cubriendo durante los próximas semanas, ya que mencionemos de que el tema del Espíritu Santo pues no es un tema que del todo vayamos a cubrir
de un momento a otro, ya que recordemos de que cuando hemos estado hablando acerca del nuevo pacto, es decir, que tenemos que aprender a vivir bajo este pacto y por consecuencia, para vivir en este pacto necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón vamos a tocar ciertos puntos y por eso voy a traer a recapitulación lo que hemos venido hablando acerca de los tiempos del profeta Eliseo. Porque alguien dirá, bueno, ¿qué pasó? Pues estamos hablando del Espíritu Santo y ¿qué tiene que ver los tiempos del profeta Eliseo con el Espíritu Santo y el nuevo pacto? Por si alguien tal vez nos escucha también por primera vez. Y también pues traer a recapitulación aquello que el Señor Jesús nos ha permitido venir hablando. Los tiempos del profeta Eliseo realmente lo hemos tocado a base de lo que también vino de otro tema, que era acerca de los días de Elías. ¿Por qué los días de Elías? Recordemos que cuando Jesús declara el año agradable del Señor, es decir, que cuando da inicio, por decirlo, el banderazo para la manifestación del Evangelio, en Lucas capítulo 4, del 16 en adelante, cuando él dice, porque el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ha ungido para enviar libertad a los cautivos, y comienza él a relatar lo que hace referencia al libro de Isaías. Él en ese momento está profetizando, mientras está leyendo, al mismo tiempo está profetizando lo que está pasando en ese momento. Entonces, luego de ello dice que todos se quedan, por así decirlo, anonadados o perplejos por lo que están viviendo en ese momento. Es decir, que la dimensión profética que cargaba Jesús y de lo que estaba aconteciendo con el año agradable del Señor, estaba provocando en ese momento una dimensión tan grande que ellos se quedaron perplejos. Luego de eso Jesús les menciona que no hay un profeta sin honra en su propia casa y comienza a mencionar de que el profeta Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón y de que no fue sanado a alguien, sino que Naamán el sirio en los tiempos del profeta Eliseo. Entonces Jesús lo que está diciendo en ese caso es de que el profeta Elías iba a ser enviado a los gentiles y que Eliseo iba a ser enviado a los gentiles. No necesariamente solo como personajes, sino está hablando en el sentido de la dimensión que ellos portaban. Iba a ser enviado. En este caso es nuestro evangelio. El evangelio que estamos viviendo tiene estas dos dimensiones y también van a ser, por así decirlo, mayormente plausibles en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya hablamos acerca de que la dimensión de Elías es una dimensión de restauración. Por eso cuando hablamos acerca de los tiempos de Elías, perdón, los días de Elías, y hablamos de que Elías significaba Dios es Jehová, hacíamos referencia de que él declaró, manifestó eso cuando hizo la restauración del altar y que se manifestara el fuego de Dios. Entonces, a causa de eso, todas las personas declararon Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es decir, manifestaron la función o la operación que traía en sí el profeta Elías. Y una de las cosas que hizo fue restaurar el altar, reparar el altar que estaba caído porque ellos estaban buscando otros dioses. Y obviamente no estamos hablando de una conversión de personas incrédulas a personas que vayan a ser creyentes. Está hablando de personas que ya estaban, que eran parte del pueblo, pero se habían desviado. Entonces Elías restaura el altar, pero luego de eso le dejan la otra dispensación, por así decirlo, otra dimensión a Eliseo, porque Eliseo ya viene a hacer otras funciones con relación a eso. ¿Por qué? Porque cuando él huye del edicto de Jezabel, lo que hace el profeta Elías, a hablar con Dios, y Dios le dice, ve y unge a Eliseo para que él tome tu lugar. Entonces vemos un cambio. Entonces por eso cuando Jesús menciona los días de Elías, después habla de los días de Eliseo. Hablamos también acerca de que Eliseo hacía referencia con lo que era Dios es mi salud o Dios es mi salvación, haciendo referencia de que Dios, esta es la función que carga o la operación que carga de que se haga para nosotros una salvación, una salud. Por eso hablamos de lo que hacía referencia a la sanidad, la purificación o la salvación con el profeta Eliseo, y por eso llegamos al punto de los ejemplos, en este caso, la sanidad de las aguas, porque él hace tres sanidades: la sanidad de la comida, la sanidad de las aguas y la sanidad de la lepra de Naamán, la cual cita Jesús en Lucas 4:27. La sanidad de las aguas, vimos cómo el profeta Eliseo sana las aguas y la tierra a través de una vasija nueva con sal, haciendo referencia a la vasija nueva con algo nuevo y la sal con la sal del pacto, que lo tratamos también en su momento. El relato está en 2 Reyes capítulo 2 del 19 al 22. Hacía referencia que sana las aguas, que ya vimos en su momento que cuando hablaba de que las aguas, hacía referencia a las aguas de la palabra, cuando lo hablamos, si no estoy mal, que lo habla el libro de Tito, perdón, de Timoteo, cuando hace referencia acerca de las aguas como la palabra. Inclusive la palabra nos enseña
de que cuando se habla de agua se habla de palabra. ¿Qué quiere decir? De que hay personas, países o congregaciones que contaminaron sus aguas, o sea, su palabra, por no andar en el pacto de Dios. Agarraron otras filosofías o doctrinas, etcétera, por lo cual contaminaron sus aguas, su palabra, su forma de vida, y eso los trae a una infertilidad. Entonces, para sanar ello, hay que traer la vasija con la sal, que hace referencia al nuevo pacto, y entonces lo que hizo Eliseo fue rociar la sal en el agua para sanar el agua y por lo tanto sanar la tierra. Y por esa razón nos llevó al nuevo pacto, que es Hebreos 8, 18 al 13. Entonces, en el nuevo pacto, lo vamos a leer los dos versículos, es Hebreos 8, 8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8, 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces aquí ya nos cita el nuevo pacto. Lo que hemos visto en el nuevo pacto es el mediador, 1 Timoteo 2:5, que el único mediador en este nuevo pacto se llama Jesús. ¿Qué quiere decir? De que si hay personas que dicen que viven este nuevo pacto, pero están tomando a otros seres, ya sea visibles o invisibles, como mediadores, aparte de Jesús, ellos están quebrantando el pacto y por lo tanto hay una contaminación en su forma de vida y por lo tanto una infertilidad. Entonces en este caso el mediador es Jesucristo, único mediador, y lo deja la palabra escrito. 2, el arca del pacto, que también lo vimos haciendo referencia a Jesús, que Jesús es nuestra arca del pacto. También hablamos acerca del tabernáculo, que nosotros no tenemos, si también en este nuevo pacto tenemos un tabernáculo, no es un tabernáculo terrenal, sino el que está en los cielos, donde Jesús está ministrando como sumo sacerdote. También hablamos acerca de la señal del pacto en Mateo 12, 38 y 40, haciendo referencia a la señal del profeta Jonás, que es, aunque Jesús dijo que era la única señal que se les iba a ser dada a ellos, pero cuando vimos la señal del profeta Jonás, hacía referencia de que Jonás sí estuvo 3 días y 3 noches, pero previo a eso fue sumergido en aguas y después de eso fue sacado de las aguas. Y por eso vimos la figura entre Jesús, la muerte y su resurrección, y cómo Jesús a través del bautismo en agua hacía referencia a su muerte y su resurrección. Por conclusión llegamos a entender que la señal del pacto es el bautismo en agua para este nuevo pacto, ¿verdad? Entonces vimos el bautismo en agua la semana pasada, basado en Colosenses 2, 11 al 12, haciendo referencia a la circuncisión de Cristo, y decía sepultados con, haciendo referencia al bautismo en agua. Y el día de hoy vamos a tocar la parte de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también uno de los versículos que tocamos del libro de Hechos hacía referencia al apóstol Pedro, que inclusive también hoy lo vamos a leer, donde dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando hablamos del don del Espíritu Santo, hace referencia a un regalo, algo que es gratuito, algo que se nos será otorgado, es decir, que no tenemos que pagar por ello. Ya lo que hizo Jesús en la cruz, hizo muchas cosas que también lo vamos a citar brevemente con relación a por qué nos están dando la promesa del Espíritu Santo. Inclusive hay un pasaje en la palabra donde hay una persona que quiere que le vendan el don del Espíritu Santo, y ahí por eso le dicen tu dinero perezca contigo, porque pensó de que el Espíritu Santo se podía comprar. Entonces es algo que Dios nos quiere dar, que nos quiere regalar a través del arrepentimiento, y por eso este nuevo pacto lo da. Ciertamente hay por muchas razones nosotros también no le hemos enfatizado, no le hemos puesto también el énfasis requerido. Es decir, la doctrina está, es decir, las personas ya la han leído, cada denominación o cada persona creyente en Dios tiene de alguna manera a veces un conocimiento de lo que puede ser el Espíritu Santo, pero no necesariamente le estamos dando el énfasis o la importancia requerida, similar a lo que hemos hablado en este caso del bautismo en agua. Regularmente cuando a veces se predica o predicamos, le ponemos un mayor énfasis al mensaje de salvación o de arrepentimiento, pero no poniéndole un énfasis al bautismo y a la llenura con el Espíritu Santo. Obviamente no todos, ¿verdad? Hay personas que sí están haciendo las cosas a cabalidad, como Dios los ha mandado a hacer, pero ciertamente no estamos hablando que sea todo el porcentaje global de la tierra lo estamos haciendo. Por eso la idea de esta serie de temas que hemos hablado del nuevo pacto es para que nosotros comencemos a ser entendidos, y ya no solo por inconsciencia, sino también por conciencia, vivamos en el nuevo pacto. En este caso, bajo la
la presentación del Evangelio, no únicamente solo presentar a Jesús, sino también el hecho de que la persona se bautice y tenga el Espíritu Santo, como lo cita el apóstol Pedro cuando dice, arrepentidos y bautices. Es decir, está pensando el mensaje de salvación, bautismo en agua para que reciban el don del Espíritu Santo en ese aspecto. Inclusive cuando lo vemos en todo el libro de Hechos, hay un énfasis en ello, que considero que eso lo vamos a ver en las otras semanas. Ahorita me voy a concentrar en esta parte de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, la cita que vamos a ver, por así decirlo, cita base, que inclusive en la parte de la promesa del Espíritu Santo, la menciona también el apóstol Pedro. Ciertamente Jesús no dice la palabra la promesa del Espíritu Santo, pero sí dice Jesús la promesa del Padre. Jesús hace referencia a la promesa del Espíritu Santo como la promesa del Padre. Pero Pedro dice la promesa del Espíritu Santo. Y obviamente alguien se podía preguntar, bueno, ¿y dónde dijeron esa promesa? O sea, ¿cuándo fue anunciada? ¿Cuándo fue dicha? Entonces eso también lo vamos ahorita a leer y también vamos a hablar un poco de ello. Entonces, en este caso vamos a citar Hechos 2:33, dice de la siguiente manera. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces vemos que quien hace la referencia a la promesa del Espíritu Santo es el apóstol Pedro. Y esto que está haciendo el apóstol Pedro es explicándoles prácticamente a las personas que lo están escuchando, que en este caso el capítulo 2 del libro de Hechos, en este caso lo que estoy citando, el versículo 33, es lo que se conoce como el primer discurso de Pedro, o la primera predicación que hace Pedro. Y es porque él está explicando el suceso que está aconteciendo en ese momento, que es el derramamiento del Espíritu Santo y las manifestaciones que están dando. Entonces lo que tiene que hacer Pedro en ese momento es explicar lo que está pasando. Pero como ya mencioné, en ese momento se estaba cumpliendo lo que Jesús les dijo a ellos que iba a pasar. Y por eso el apóstol Pedro les está explicando a las personas, porque ciertamente había unas personas que estaban siendo partícipes de la promesa del Espíritu Santo y otras personas que están como de observadores o que están viendo la situación de la experiencia y la manifestación de la promesa del Espíritu Santo en ese momento. Y obviamente en ese momento se abre la puerta para que él pueda exponer el Evangelio del Señor Jesucristo y declarar que por las Escrituras ya había sido anunciado esto y de que esto no se extrañen de verlo, sino que era algo que fue anunciado. Y por eso también vamos a leer completo el capítulo, bueno, no completo, el capítulo 2 del 1 al 42. ¿Por qué? Porque ahí se expresa esta promesa del Espíritu Santo. Ahora, veamos cómo Jesús lo menciona. Aunque cité el libro de Hechos, también hay citas en los evangelios, tanto en Lucas como también en Juan. Hacen referencia a la promesa del Espíritu Santo. En algunos casos no utilizan del todo la promesa del Espíritu Santo. Cuando uno toma la Biblia Reina Valera o otras Biblias como la Biblia textual, aparece como que ese título que ponen de contexto, la palabra la promesa del Espíritu Santo, pero hace referencia a donde Jesús dice, y vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y en el otro caso hace referencia, por ejemplo, y dicen, y les enviará el Espíritu de verdad, dando a entender al Espíritu Santo. Entonces, cuando uno revisa en la Biblia, a veces no solo va a aparecer como la palabra Espíritu Santo, sino que puede ser notado como el Consolador, o es notado como el Espíritu de verdad. Y también cuando uno lee el Antiguo Pacto, en ciertas ocasiones no se hace referencia como la palabra del Espíritu Santo, sino que a veces se hace referencia Santo Espíritu, o a veces se hace referencia como el Espíritu de Dios, como por ejemplo en el libro de Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, hace referencia al Espíritu Santo. Entonces, por eso podemos nosotros, a la hora de alguien quisiera investigar, en este caso el Antiguo Pacto, se darán cuenta de que va a aparecer, no necesariamente cuando lo van a buscar, no del todo puede aparecer la palabra Espíritu Santo. El que sí lo cita de esa manera, por lo menos en la Biblia Reina Valera, es David, cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero vuelvo a repetir, es porque en el Antiguo Testamento se hacía referencia al Espíritu de Dios, o a veces solo se hace referencia como al Espíritu, con mayúscula.
ya que recordemos de que hay espíritus, también como el de sabiduría, ciencia, etc. Pero se hace referencia también como el espíritu. Entonces, ¿por qué menciono esto con relación a esto que estamos hablando del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ya estaba, es decir, ya estaba operando y fungiendo, aunque en el antiguo pacto estaba manifestándose de una manera diferente, porque regularmente solo reposaba sobre aquellos que eran sacerdotes, profetas o reyes. En este caso, por ejemplo, David, o por ejemplo, Aarón, o algunas otras personas, como otros profetas, donde al traer el ungimiento, ese ungimiento que se hacía sobre ellos, hacía referencia al Espíritu Santo que podía estar sobre ellos, que también eso lo vamos a tocar en otras reuniones, el hecho sobre lo que corresponde a estar sobre alguien. Entonces, cada vez que vamos a ver en otros pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, regularmente se va a ver como que el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Como por ejemplo en el caso de Sansón, cuando a veces se hablaba de que dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y él ejecutó algo, pero no necesariamente reposaba. Sobre el único sobre el cual reposó completamente era sobre Jesús, cuando lo vemos en el libro de Lucas, cuando después de que él se bautiza. Dice que les vino el Espíritu de Dios y reposó sobre él. También en el libro de Lucas hace referencia cuando había un anciano, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y lo llevó al templo porque iban a presentar a Jesús. Entonces nos damos cuenta en este caso de que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios operaba en el antiguo pacto y tenía su forma de operar o manifestarse, pero no bajo la plenitud o no bajo la ejercer morada en las personas. Es decir, que nosotros tengamos al Espíritu Santo y tengamos la llenura del Espíritu Santo por varios aspectos que lo vamos a tocar. Entonces, en este caso en particular, Jesús en Hechos capítulo 1, del 4 al 8, lo que dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es decir, que Jesús les reveló la promesa del Padre. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos aquí algo bastante importante que también lo hablamos cuando hablamos del bautismo en agua. Y es el bautismo con agua, y aquí habla del bautizados con el Espíritu Santo, que es algo que hemos tocado también tanto en nosotros reuniones cuando hablamos de las palabras en griego, que Juan el Bautista aclaró a las personas de que él iba a bautizar con agua, pero que él venía detrás de él, que era el Cristo, el Mesías, él iba a venir a bautizar con Espíritu Santo. Entonces aquí hacen la aclaración, la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo, que también esta parte del tema como tal, el bautismo en agua, pero en el bautismo con el Espíritu Santo, lo vamos a tocar en otra reunión, porque también considero que es importante primero hablar de la promesa y tocar un par de temas en el medio para poder llegar a lo que correspondería al bautismo con el Espíritu Santo, por ciertas aclaraciones que a veces por las situaciones denominacionales y otras cosas o conversaciones que uno ha tenido con otras personas pueden hacer, por así decirlo, un poquito de ruido, por así decirlo, en ese caso. Entonces por eso estoy tratando de preparar el terreno para llegar a este punto y que quede un poquito más claro, porque obviamente como cuando hablamos de bautismo en agua, hablamos de que hay dudas a veces con relación al bautismo en agua y que cada denominación también ejerce el bautismo en agua de una manera y que también ciertas personas tienen dudas o no se han podido bautizar, están ejerciendo el bautismo de alguna manera, etcétera. Entonces, si eso que es plausible, que lo estamos viendo, el bautismo en agua, hay conflictos doctrinales, hay conflictos de práctica o ejecución, etcétera, cuanto no más con esta parte de lo que correspondería al bautismo con el Espíritu Santo, que es algo que no necesariamente estamos viendo en el sentido de un espíritu, ¿verdad? Y otras muchas cosas que también pues no me voy a entrar en detalle, considero que lo veremos en otra parte. Lo que quiero resaltar es de que aquí Jesús está hablando del tema y lo está exponiendo y dijo que Él se los anunció. ¿Cuándo se los anunció? Se los anunció antes de él ir a la cruz. Y en este caso se los está repitiendo. Miren, vendrá el Espíritu Santo. El Padre, la promesa del Padre está. Y menciona, y seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A esto es bien importante que estamos hablando acá, porque ciertamente Jesús está hablando de la promesa del Padre, está hablando de la promesa del Espíritu Santo, pero ellos en ese momento como que no le pusieron atención a esa situación. Ellos se pusieron a pensar, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, que ellos estaban metiendo otra doctrina porque ellos le estaban poniendo, por así decirlo, una importancia a esto y no necesariamente le están poniendo la importancia a lo que Jesús está hablando de la llenura con el Espíritu Santo o la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué quiere entender? De que a veces nosotros le estamos poniendo atención a otras cosas cuando Dios necesita que le pongamos atención a la promesa del Espíritu Santo. Hagamos de cuenta que alguien diga, no, es que el Apocalipsis o el arrebatamiento ya viene, o que la doctrina X o que la doctrina Y, pero Dios nos está diciendo a través de esto, miren, no se enfoquen en eso. Ahorita, enfóquense en la promesa del Espíritu Santo. No significa que no toquemos esos temas, ¿verdad? Sino que lo que dijo Jesús aquí dijo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso una sola potestad, pero recibiréis, pero recibiréis poder. Enfóquense en el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que lo que nos está diciendo aquí Jesús es que nos tratemos de enfocar en el Espíritu Santo, en la promesa del Espíritu Santo. Hay muchos temas que tocar, ciertamente, pero que nos enfoquemos en la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que le pongamos una prioridad. Obviamente, cada quien de alguna manera sabe cómo está con lo que corresponde al tema del Espíritu Santo, pero yo quiero hacer el énfasis a este aspecto. ¿Por qué mencionamos? Porque recordemos que la Biblia menciona, dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en este caso, Jesús está diciendo, ok, enfóquense en buscar primeramente el reino, es decir, al Espíritu Santo y su justicia, y por lo tanto, todo lo demás será añadido. Pero obviamente ese versículo que citamos de Mateo, creo que 6:33, relacionado a buscar primeramente el reino, nosotros lo hemos repetido y lo hemos constantemente hablado en nuestra vida, inclusive cuando alguien nos pregunta, mira, que este versículo sí, es que la Biblia dice, pero cuando ya nos vamos a examinar nosotros mismos, nos damos cuenta que no le estamos dando la importancia o el énfasis a ese versículo de buscar primeramente el reino. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que todos lo estén haciendo mal, lo que estoy diciendo es de que a veces nosotros, en el sentido de nosotros, me estoy incluyendo en el grupo, que a veces nosotros no le estamos poniendo la importancia que se merece a la medida como Jesús le está dando la importancia. En este caso, Jesús está poniendo la importancia, la medida con respecto al Espíritu Santo, y por eso le está haciendo un énfasis. Nosotros debemos buscar también ponerle ese énfasis, o comenzar a orar para nosotros comenzar a darle lugar a la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es parte de este nuevo pacto. Muy bien, entonces dice de la siguiente manera, aquí algo importante también con respecto a la palabra promesa, que también lo vamos a ver, que por lo menos en mi caso cuando lo leí, me gustó bastante. Cómo lo definen, creo que aquí está. Entonces, esto que vemos acá en el versículo 4, cuando Jesús dice la promesa del Padre, esta palabra promesa tiene cuando uno lo va a ver al griego, cómo se usa la palabra promesa, tiene una forma de decir promesa. Es decir, para nosotros, cuando alguien nos promete algo, es que nos lo va a dar. Pero hay algo que me gustó bastante en el griego, que es la palabra 1860 del griego, que es evangelia. Y evangelia dice que viene del evangelio, que es 1861, que dice que es un anuncio por información, asentimiento, promesa, y dice aquí específicamente seguridad divina de algo bueno. Es decir, que hay una seguridad que se va a cumplir. O sea, que está asegurado. Es decir, que pase lo que pase, se va a dar. En este caso, alguien dirá, pues, en mi vida no ha pasado, podría decir alguien, pero realmente esta seguridad de la que está hablando y este anuncio que está hablando, es decir, que es un anuncio que ya se había dado
desde antes. Es decir, en el Antiguo Testamento fue anunciado. ¿Por qué menciono esto? Cuando vimos el caso de Hebreos, cuando hablaba de que se había anunciado que iba a hacer un nuevo pacto con Israel y con Judá, entonces en ese anuncio del nuevo pacto iba a estar incluido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también Dios dijo, y este será mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, que hablaba de la unidad entre Dios y su pueblo, en este caso, tanto judíos como gentiles, que somos nosotros, pero que también bajo ese anuncio venía la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que eso estaba anunciado en el Antiguo Testamento. No significa que solo Jesús lo vino a resaltar, sino que eso ya lo venían profetizando los profetas. Inclusive lo menciona, si no estoy mal, Pedro, cuando dice que los profetas que profetizaban de estas riquezas o de esta gloria y que ellos buscaron escudriñar diligentemente las escrituras para quién iba a ser todas estas bellezas, pero para nosotros vemos cumplidas esto en nosotros, ¿verdad? Entonces nos está diciendo a nosotros que este mensaje ya venía y que nosotros deberíamos considerar hacer este anuncio también. Es decir, por eso mencionaba el anuncio de que hablarles a las personas del arrepentimiento o del mensaje de Jesús de la cruz, pero también incluir, cuando hablamos de ello, del bautismo en agua y también la promesa del Espíritu Santo. Que inclusive tenemos que hacer ese énfasis, que inclusive, si no estoy mal, en una iglesia de Pakistán que había una persecución, ellos tienen esa emergencia. Cuando ellos hablan acerca de evangelizar a alguien, dice que en el momento de evangelizar les hablaban de que recibieran el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo era el que los iba a llevar a la casa para que se congregaran. Porque lastimosamente, no lastimosamente, corrijo mis palabras. Ellos, la forma de vida de ellos no es como la de nosotros, en el sentido de que nosotros aquí en Guatemala o en otros países que tienen capacidad de congregarse a un horario fijo, es decir, por ejemplo, a Guatemala, Estados Unidos, Brasil, etcétera, vamos nosotros a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde o otro horario fijo a la iglesia, y no es como nos que estén persiguiendo o que nos vayan a matar o que nos van a meter a la cárcel, ¿verdad? Pero en esas áreas como Pakistán, etcétera, ellos no pueden reunirse en una casa fijo a las 8 de la mañana, por ejemplo, siempre, porque van a levantar sospechas. Como levantan sospechas, entonces los podían meter presos. Entonces, por esa causa, ellos, la forma de congregarse era que el Espíritu Santo los impulsaba a llegar a la casa de alguien. Así, no necesariamente ellos se ponían de acuerdo, no se están poniendo de acuerdo, sino que es el Espíritu Santo que los lleva a una casa. Inclusive dice que a veces el Espíritu Santo lo lleva con vamos de cuenta, 2, 5, 7 minutos entre cada persona. Entonces, ellos les urge cuando evangelizan, ellos por esa situación de congregarse, les urge que impartirles el Espíritu Santo porque Él es el que los va a dirigir a saber qué casa van a usar para que se congreguen. Entonces, nosotros a veces en nuestro contexto no estamos enfatizando, no estamos poniendo en este caso, este anuncio de la promesa del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, personas que sí lo están haciendo y gloria a Dios por ello, por eso, pero como hemos estado tratando de enfatizar en la purificación, es decir, que nosotros debemos arreglar cosas que pueden estar malas, porque puede ser que alguno de nosotros lo está haciendo mal, o no le estamos dando la importancia o el peso que se amerita. En este caso, vemos de que este anuncio ya venía dándose desde el antiguo pacto, anunciado por los profetas, y que también en el capítulo 2 del libro de Hechos lo vamos a ver, porque el apóstol Pedro lo está exponiendo. Pero me gustó bastante esa parte, dice que ha traducido como mensaje, promesa, prometer. Pero me gustó esa parte que dice la seguridad divina de este anuncio de algo bueno. Muy bien, entonces, tocando esto, vamos ahora a leer el capítulo 2 del libro de Hechos, desde el versículo 1 al 42. ¿Por qué vamos a leer este pasaje que es bastante extenso? Porque Jesús anuncia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8, que lo acabamos de leer, acerca de la promesa del Padre, que ya había sido anunciada por los profetas anteriormente acerca de este nuevo pacto, y que Jesús viene y se los dice a ellos previo a su muerte y resurrección, y que ahora, luego de estar resucitado, les vuelve a repetir. Lo que yo ya les dije, ahora se lo repito. Pónganle importancia al Espíritu Santo. Primero, espérenlo, esperen la promesa del Padre. ¿Por qué les habla de esperar la promesa? Porque esta espera era porque tenía que venir. ¿Por qué no había venido aún
el Espíritu Santo de la manera como Jesús lo estaba diciendo, porque ya mencionamos de que no era que el Espíritu Santo no estaba operando en el antiguo pacto, o que no existiera el Espíritu Santo en el antiguo pacto. Significa que la manifestación de cómo iba a venir así iba a ser totalmente diferente a como anteriormente se había experimentado. Por eso resaltaba de que las personas anteriormente que recibían o que se manifestaba el Espíritu Santo, a veces podía ser de manera momentánea, o que solo eran los profetas, sacerdotes o reyes, porque eran ungidos. El ungimiento representaba que el Espíritu Santo podía estar sobre ellos. Por eso David decía, no apartes de mí o no me quites el Santo Espíritu, porque él era un rey ungido y también David era profeta. Entonces, él por causa de pecar no quería que le fuera quitado, ¿verdad? Entonces, anteriormente no había lo que hoy tenemos, de que todos podríamos compartir, por así decirlo, de lo que es el Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo vino de una manera diferente. ¿Por qué? Porque recordemos de que Jesús dijo cuando asciende que él iba a subir y que luego iba a venir su paracleto. Es decir, en ciertos casos se ha nombrado como su gemelo, aquel que iba a venir a operar como él operó. Es decir, que Jesús vino a traer arrepentimiento para pecados, el que vino a enseñar, el que vino a guiar a la verdad, y que como el Espíritu Santo es su paracleto, él iba a venir, el Espíritu Santo, a tomar el lugar de Jesús. Ya mencionamos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, entonces la luz en este caso también es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces, vemos que hay una gran necesidad y que hay una gran importancia y relevancia, y que lo más importante para Dios Padre también es el Espíritu Santo, porque el mismo Jesús dijo, de que vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas, cuánto no más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, Dios Padre está poniendo un énfasis de que lo bello que Él puede regalar, que la grandeza que Él puede dar, es el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a tener esa convicción, la misma convicción que tenía Jesús, porque a veces, vuelvo a repetir, no la estamos teniendo a la medida que Jesús la tenía. Entonces tenemos que alcanzar esa medida de la necesidad del Espíritu Santo, así como Jesús. Entonces, Jesús me anuncia en Hechos, en este caso, en el Hechos capítulo 2, se comienza a manifestar lo que Jesús dijo. Lo que ya mencionamos también en la reunión que acabamos de pasar con la palabra enfanizó. En el sentido de que hablaban, pero podemos entenderlo de mejor manera cuando se manifiesta. Entonces Jesús está exponiendo algo en Hechos capítulo 1, del 4 al 8, pero en el capítulo 2 se manifiesta lo que él habló. También se manifiesta el anuncio de aquellos profetas que anunciaban que iba a venir. Entonces venimos a este capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, aquí algo importante que voy a nada más remarcar, y es de que vemos de que la llenura con el Espíritu Santo trae una señal o trae una manifestación. Esto que vemos acá no es único del nuevo pacto. Eso también pasa en el antiguo pacto. Por ejemplo, hay un escenario en el caso de Moisés, cuando Dios toma el espíritu que había en Moisés y lo pone sobre los ancianos y príncipes, y ellos comienzan a profetizar. Esto es importante que lo resalte, pero también lo vamos a ver en otras reuniones con relación a esto. Entonces, dice acá, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando fueron llenos? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es bastante importante también, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo les hizo hablar en otras lenguas.
Ok, 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues les oímos? Nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Aquí hay algo que resaltar en este pasaje para comprender un poquito más. En el sentido de versículo 7 dice, no son galileos, es decir, de que ellos no esperaban de que estas personas hablaran en otro idioma, inclusive también está hablando un idioma terrenal, porque eran galileos. Cuando se hacía referencia a galileos, es decir, que eran, por así decirlo, pobres o de escasos recursos y que no tenían tal vez esa capacidad que alguien los educara para que hablaran otro idioma. Que solo personas estudiadas podían tener esta capacidad de hablar en otros idiomas. Entonces ellos se sorprendían de que, bueno, ¿cómo así que alguien que no tiene ni para comer aprende, tenga la capacidad de hablarnos en nuestro propio idioma, por así decirlo, o que no tenga un sistema educativo pueda tener esta capacidad? En ese aspecto lo están hablando ellos, como un sistema despectivo, ¿verdad? Inclusive a Jesús le dijeron, pues, ¿acaso de Galilea podrá venir algo bueno? Entonces, por eso estoy haciendo este énfasis de lo que ellos están expresando. Entonces, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, que cuando vino esta manifestación, no era que ellos habían aprendido a hablar en idioma, no es como que ellos habían aprendido el griego o que habían aprendido otra lengua de ese momento, es decir, no sabían, eso vino por el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en otro idioma y que por supuesto tal vez algunos ni sabían que estaban hablando en otro idioma terrestre, ¿verdad? 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, de que ellos estaban viendo una gran diversidad de idiomas. No estaban, por ejemplo, nosotros en actualidad, en personas humanas, por ejemplo, en el caso de América, nosotros regularmente solo hablamos español. La mayoría de personas que nos topamos son personas de hablar español. Inclusive, pues, personas de Estados Unidos tal vez solo se topan con alguien que habla español, o en el sur de América se topan con alguien que habla portugués. Pero en otras áreas, como en el caso de Europa, hay muchos diferentes idiomas. Por ejemplo, está España, cerca de España está Portugal, pero España también tiene otros idiomas como lo que es el catalán, el gallego, el valenciano, y también hay otros idiomas como el italiano, el alemán y otros países que tienen diferentes idiomas. Es decir, que ellos están en una región multidiomas. Más aún en la parte de África o Asia hay una gran diversidad de idiomas. Entonces, en esas regiones regularmente no era que se hablaba uno o dos idiomas, sino que se hablaban muchos idiomas. Entonces, por eso ellos están mencionando diversidad de lugares de donde venían, porque tenían diferentes idiomas, dando esto a entender de que ellos no necesariamente estaban hablando uno o dos idiomas o dialectos, sino que estaban hablando una gran diversidad, es decir, hablando diferentes idiomas de diferentes tipos y tal vez uno ni siquiera podía saber qué idioma era. Entonces, por eso están citando de alguna manera la diversidad. Entonces, el Espíritu Santo tiene la gran capacidad de brindar esta manifestación. 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré
de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué pasa acá? En este pasaje, que por eso mencionaba y por eso coloqué la palabra en el griego con respecto acerca de la promesa, ¿verdad? Porque cuando vimos la palabra promesa, hacía referencia del anuncio de la seguridad divina. Entonces vemos cómo Joel es el portavoz del anunciar esta promesa, de anunciar este anuncio de esta seguridad divina que Dios iba a traer. Él dijo, es decir, Dios declara a través del profeta Joel que él iba a derramar del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice que vendrá la promesa del Padre, hace referencia a la profecía que está dando Joel. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que eran judías en ese momento, porque según lo que estamos leyendo en este pasaje, hace referencia a que habían judíos justos de todos los lugares y aparte también habían gente que era extranjera. Entonces habían varios grupos, no solo estaban los judíos, habían varios grupos. Entonces, ¿qué sucede? Tanto los judíos como los no judíos o los otros grupos no estaban realmente atentos de que lo que estaba pasando estaba escrito. Es decir, que ellos no atisbaron de que estaban hablando del profeta Joel. Por eso que Pedro les tiene que aclarar a ellos, porque unos decían, ¿qué es esto? No entendemos qué es lo que está pasando. Porque estas personas que no tienen una educación formal, por así decirlo, están hablando en diferentes idiomas a cada uno de ellos y ellos vienen de una región específica y aparte había otro grupo que se estaban burlando. Entonces, Pedro tenía que aclarar las cosas y decirle, miren, esto que está pasando está escrito. Esto no es cosa de algo de loco, no es por el vino, no es por que les haya pegado el sol, es porque está escrito. Y vemos aquí también de que no es algo que Pedro viene y solo dice, no es que Jesús nos dijo, sino que lo que hace Pedro es citar el antiguo pacto, el anuncio de que que el derramamiento del Espíritu Santo, que la promesa del Espíritu Santo iba a venir. Entonces, lo que hace el apóstol Pedro es declararles y aclararles lo que está pasando por medio de las Escrituras, que es algo que también nosotros debemos de tener. No solo hablar por la experiencia, sino también decirles a las personas por las Escrituras relacionado a las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, en este caso vemos que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, de que lo que hicieron ellos cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, lo que hicieron fue profetizar. Pero obviamente la profecía, como también el 1 Corintios 14 habla que la profecía tiene que ser entendible. Por eso es el don de género de lenguas, porque la idea del don del género de lenguas es para llegar a las personas para que puedan ser salvas a través de un mensaje profético, que lo recalca el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Por eso en 1 Corintios 14 se cita el don de género de lenguas con relación a la profecía y a la interpretación. En este caso, como ellos están profetizando en el idioma específico de las personas, es decir, que personas pudieron haber recibido una profecía de parte de Dios en el idioma que ellos escuchaban, que ellos entendían. Entonces, por eso habla aquí de profetizarán. Recordemos también que en el Antiguo Testamento, cuando se habla cada vez que descendía el Espíritu Santo, las personas terminaban profetizando. Ok, entonces dice, vuestros jóvenes visiones y ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Otra vez, derramaré mi Espíritu Santo, profetizarán. Es decir, que cada vez que hay una manifestación del Espíritu Santo, hay algo que se está dando. Es decir, Espíritu Santo, pasa algo. En este caso, ya vimos que habían lenguas, profecía
género de lenguas. Muy bien. 19. Y daré prodigios arriba y en el cielo señales y bajo en la tierra sangre, humo y fuego. Es decir, que él está explicando la profecía de Joel. Pero vamos a regresar acá, siguiendo lo que está mencionando Pedro en Hechos, en este caso versículo 12. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, aquí algo bastante importante porque él vuelve a citar la situación, perdón, él vuelve a mencionar el contexto del cual está viviendo acerca de lo que acontece con relación a Jesús, de que Jesús ha resucitado, porque también recordemos de que cuando Jesús resucita y él es manifestado a sus discípulos, no solo a los apóstoles, sino que a los discípulos, recordemos que habían diversidad de discípulos, no solo los apóstoles, uno de ellos era aquel que, si no estoy mal, fue Nicodemo y otro personaje que le dieron la tumba que le correspondía a él, lo colocaron, ¿verdad? Entonces, en ese momento, eran discípulos que estaban ocultos, cita la escritura que era un discípulo que estaba oculto. Entonces, ¿qué pasaba? Jesús se manifestó a diversidad de personas, no solo a los 12 apóstoles. Entonces, ciertamente ellos llevaban el hecho de decir que Jesús estaba vivo. Y también lo que está haciendo el apóstol Pedro diciendo ahorita, esto es de que a causa de la resurrección de Jesús pudo venir la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que no está hablando de un acontecimiento random, de un acontecimiento aleatorio, que un acontecimiento que de repente se le ocurrió a Dios de la nada, sino que este acontecimiento de la promesa del Espíritu Santo y la llenura que ya anunció Joel o que profetizó Joel es a causa de la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. No es un acontecimiento cualquiera. Ahora vuelvo a leer versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne ni vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto con vosotros, esto que vosotros veis y oís. Entonces aquí hace la especificación del versículo 33 otra vez. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Entonces habla aquí la promesa del Espíritu Santo. Entonces les vuelvo otra vez, está explicando por qué está sucediendo este suceso conforme a las Escrituras. ¿Me explico? Otra vez, conforme a las Escrituras. Es importante que nosotros conozcamos la manifestación del Espíritu Santo o la promesa y todo esto que estamos mencionando por las Escrituras. Ya en otras reuniones hemos hablado de que si alguien nos pide defensa de nuestra fe, defensa de nuestra manifestación y otras cosas, debemos saber cómo presentar nuestra defensa.
Cuando hablamos de defensa no estamos hablando de pelear, sino que hablamos de argumentar de por qué razón nos está pasando o estamos haciendo lo que estamos haciendo. No solo porque sí o porque Dios así lo hace, sino que por las escrituras. Vuelvo a repetir, el apóstol Pedro no dijo es que Jesús nos dijo. Lo que dijo el apóstol Pedro fue citar las escrituras. 34. Porque David no subía a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto es bastante importante acá, de lo que cita Pedro también de otro pasaje que está en Salmos, en el versículo 34, porque dice lo siguiente, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, le dijo Dios Padre a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces vemos de que lo que David está viendo, es decir, que la visión que tuvo David de que el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, lo que David vio fue después de la resurrección. Es decir, que en ese momento David estaba viendo cuando Jesús ya había ascendido al cielo y se estaba sentando a la diestra del Padre. Es decir, que David estaba viendo después de la resurrección de Jesús, ya cuando Jesús estaba sentado. Por eso lo que está citando el apóstol Pedro y su relación con el Espíritu Santo. Ok. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué ellos se compungieron? Porque lo que le estaba diciendo era verdad y a través de las escrituras les estaba abriendo los ojos, les estaba relatando o aclarando el suceso que estaba pasando, la manifestación que se estaba dando conforme a las escrituras. 38. Pedro les dijo, y aquí es donde hemos citado el pasaje que hemos venido hablando en las últimas también reuniones, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, esta parte del don es el regalo. Este don es la promesa. Recibiréis, pero ¿cómo lo van a recibir? Según lo que aquí menciona, arrepentimiento y bautícese. Claramente, alguien que ya leyó las escrituras va a mencionar, pero hay personas que han recibido el Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Y por esa razón es de que en otras reuniones vamos a aclarar esa situación de las manifestaciones del Espíritu Santo, ya sea previo o después del bautismo en agua. Pero en este caso, lo que quiero resaltar de lo que hemos venido hablando o lo que hemos venido recalcando con respecto a los tiempos de Elías y el nuevo pacto y el hecho de la purificación de nuestra vida, es el énfasis del cumplimiento del nuevo pacto como Dios necesita. Entonces el anuncio que está dando el apóstol Pedro con respecto a su predicación es las tres cosas que aquí se mencionan. La predicación del evangelio, el anuncio del bautismo en agua, que es la señal del pacto, y la promesa del Espíritu Santo. Tres cosas está anunciando, que son cosas muy puntuales, que inclusive creo yo que antes las hacía tal vez tal vez sin falta de conocimiento, pero lo estaba haciendo, que lo he anunciado pues acá con personas. O sea, cuando yo estaba en la universidad regularmente lo hacía, cuando conocía a alguien hacía estas tres cosas. Le hablaba de Jesús, o si ya miraba que ya conocía a Jesús, lo segundo que me abocaba era hablarles del bautismo en agua. Les decía, mira, ya fuiste bautizado con agua, sé que crees en Jesús, ya fuiste bautizado con agua. Había personas que me decían que sí, otras me decían que no. Cuando las personas me decían que no, automáticamente comenzaba a tratar de hablarles del bautismo en agua para que colocar la semilla para que ellos fueran impulsados a bautizarse en agua. Si la persona me decía, mira, ya fue bautizado en agua, yo automáticamente me iba al otro punto y le dije, mira, ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y las personas me podían decir no o me podían decir que sí. Si me decían que no, comenzaba yo a abordar ese tema y decirles, mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Eso lo hacía en ese entonces por inercia, no necesariamente lo vi por aquí en las escrituras, para ser sincero,
pero ya tenía yo esa línea, o sea, hablaba de Jesús, bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Algunas personas que yo les hablé ya después de los años se bautizaron, es decir, personas que yo les hablé del bautismo en agua en la universidad hace como 15 años, recientemente algunos me han dicho, mira, me bauticé y me recuerdo cuando me hablaste hace como 15 años acerca del bautismo en agua. Así, cuando me estaba bautizando en agua, me recuerdo que tú me hablabas del bautismo en agua. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. ¿En qué sentido? De que a veces nosotros, uno ya no es que si igual le hablo, no, si le hablo no lo va a hacer. Nuestra función no es del todo que lo hagan o no. Nuestra manera es anunciar a la persona. Si la persona lo hace o no, esa ya es decisión de ella. Él va a obtener el beneficio o no, ¿verdad? Nosotros nos corresponde anunciar. Entonces, en el mensaje del Evangelio, en lo que nosotros debemos exponer a las personas cuando le hablamos de Cristo, estamos hablando de la importancia de las tres. Y eso es el énfasis que estoy tratando de trasladarle, ¿verdad? El arrepentimiento, el mensaje de la palabra, junto con el bautismo en agua y el don del Espíritu Santo. O la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Claramente, alguien podría decir, pero este es un suceso óptimo, por así llamarlo, ¿verdad? Esto lo que estás hablando no sucede en la vida real de esa manera, dirá alguien. Y en parte tiene razón. Por esa razón he mencionado que en otras reuniones vamos a aclarar esas otras partes, que también lo vamos a citar, como en el caso de Pedro y Cornelio, Hechos capítulo 10 y capítulo 11. También el caso de Pablo, Hechos capítulo 18 y capítulo 19. Entonces, hay ciertas situaciones que se marcan esos sucesos que los vamos a revisar en otras reuniones por causa de lo que alguien puede tener dudas o sucesos que en la vida real pasan ciertas cosas, ¿verdad? O cuestiones que también vamos a tomarlas con respecto a la restauración, de que también hemos mencionado, por ejemplo, en el caso de Martín Lutero y otras personas que vienen con relación a esa situación con el Espíritu Santo. Entonces, por esa causa, ahorita quedémonos con la idea de la importancia del mensaje del Evangelio en el sentido de pregonar el arrepentimiento, pero también el bautismo en agua y el don de la promesa del Espíritu Santo. Recordemos que anteriormente en el caso de Juan, él anunciaba el arrepentimiento para recibir a Cristo, ¿verdad? Ya cuando Jesús también estaba, Jesús anunciaba ciertamente el mensaje del arrepentimiento para la salvación, pero no significaba que Jesús no bautizara. Recordemos que la palabra dice, y él, haciendo referencia a Jesús, bautiza más personas que Juan el Bautista. Y ahí cita la Biblia, Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban. Es decir, que Jesús, junto con el mensaje del Evangelio, en el sentido de arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, también juntamente con eso Jesús bautizaba en agua. Entonces, en este caso en particular, como ya mencionamos, Jesús no había muerto, por lo tanto él no podía ponerle ese énfasis a la promesa del Espíritu Santo. En este caso, hasta que Jesús resucita, aparece este acontecimiento de lo que correspondería la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir acá, ya nos faltan pocos versículos, vamos a ir terminando. Dice 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces vemos acá que claramente dice que todo aquel que cree, para aquel que cree es la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que en este nuevo pacto, el creer en Jesús, para toda esa persona que cree es la promesa. Aunque aquí le está hablando también a judíos, era porque la promesa o el anuncio de la seguridad divina que hablamos acerca de, que citamos recientemente, y que la dio Joel y que la está remarcando Pedro, está diciendo, miren, ustedes por qué piensan que esto no es para ustedes, si ya se les anunció, ¿verdad? Ustedes han leído los profetas, han leído la Torá, este anuncio es para ustedes está esto, pues para el arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces, dando a entender de que todo aquel que cree debería recibir al Espíritu Santo, no solo por el hecho que alguien dirá por el poder y hacer milagros, porque también eso se ha enfocado ciertas corrientes en esa manera, pero realmente hay una gran operación del Espíritu Santo o ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra que está operando de diferentes maneras. Lo que quiero resaltar es de que nosotros podemos rogar la promesa del Espíritu Santo. Podemos orar al Señor para que nos ayude con que nos dé esto, porque lo está dando. El punto es de que nosotros lo anhelemos. Ciertamente va a haber también una oposición de parte de las tinieblas por lo que es la importancia del Espíritu Santo. Pero eso también lo vamos a tocar en otras reuniones, ¿verdad? Por eso estoy aclarando y he estado aclarando al principio de que esto es como que una
una reunión, una transmisión, una enseñanza introductoria a los otros puntos que vamos a dar, ¿verdad? Porque obviamente alguien dirá, pues a mí tal vez me quedan más dudas que declaraciones, podría decir alguien. Pero obviamente es porque la situación del Espíritu Santo es grandísima, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que enfocar y hay que aclarar de alguna manera y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para poder aclarar de buena manera la parte del Espíritu Santo. Pero vamos a avanzar. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces vemos aquí algo importante. Dice, y recibieron su palabra, recibieron su palabra. Significa que cuando habla de recibir es que creyeron el mensaje. Nosotros debemos buscar recibir las palabras que Dios nos está dando, creer a las palabras que Dios nos está dando, porque a veces nosotros no estamos creyendo, ¿verdad? O pensamos que no es para nosotros, que también el enemigo nos puede engañar, ¿verdad? Que alguien podrá decir, no, es que porque tú no eres santo no puedes recibir esto. Un ejemplo, ¿verdad? Que inclusive un hermano cuando estaba en un discipulado comentó eso, él mencionaba, decía, miren, yo pensaba, decía él, que iba a conocer a Jesús en un lugar donde habían sábanas blancas, donde estaba todo bonito, dijo él. Pero yo conocí a Jesús, dijo este hermano que era un discipulado donde yo asistía. Dijo, yo conocí a Jesús en el peor basurero que yo haya conocido, que es si no estoy mal, no sé si fue Pavón o en el preventivo de aquí de la cárcel de Guatemala. Entonces él dijo de esa manera, no pensé que iba a conocer a alguien tan santo, en este caso a Jesús, en ese lugar, dijo él, ¿verdad? Entonces a veces el enemigo trata de engañarnos de diferentes maneras para que no recibamos esa palabra. Y luego que recibieron esa palabra, dice que fueron bautizados. Entonces esto es bastante importante. Por eso, previo a este tema, vimos acerca del bautismo en agua. Que eso también lo menciona en el libro de los Evangelios. Recordemos de que cuando Jesús habla acerca del bautismo de Juan, de que este bautismo realmente era de Dios, no era de los hombres. Por eso Jesús hace el énfasis donde dice, el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres. Entonces ellos sabían que Juan el Bautista era profeta, ellos haciendo referencia a los fariseos. Los fariseos sabían que era profeta de Dios. Aparte que ellos entendían de que si ellos decían que Juan no era profeta, los podían apedrear porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Por esa causa vemos de que ellos no dijeron no sabemos, para quitarse el problema. Y Jesús dijo que claramente daba a entender que era de Dios, no era de los hombres. Y dice que en ese momento muchas personas se bautizaron justificando a Dios. Entonces, el bautismo en agua lo que hace es justificar a Dios. ¿En qué sentido? Que lo hace justos. Por eso dice en la Biblia, y cita Santiago, dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue amigo de Dios. Entonces, en este caso dice, recibieron su palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, esto es bastante importante. Entonces, algo que quiero resaltar y recalcar con esto, y es de que el suceso de la promesa del Espíritu Santo no pudo haber sido dada si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz y por su resurrección y ascensión. No hay otra manera de que pueda haber sido hecha. Únicamente por medio de la resurrección de Jesucristo pudo darse este suceso, no por otro más. ¿Y por qué menciono esto? Porque claramente lo hemos estado observando en este pasaje que estamos leyendo de 2 de Timoteo, perdón, de Hechos capítulo 2, que es bastante relevante que nosotros enfaticemos en ello, de que fue por medio de la resurrección de Jesucristo, no fue por otro suceso más, no solo fue porque sí, es por la resurrección. Por eso que le pone un énfasis el apóstol Pedro al hecho de la resurrección de Jesús, y también por el bautismo en agua, porque ya lo vimos la semana pasada, que el bautismo en agua hacía referencia acerca de la muerte y resurrección con Cristo. No significa que si alguien se bautiza en agua no va a tener el don del Espíritu Santo, sino que lo que estoy mencionando, y por eso mencioné que vamos a verlo en otros casos, lo que quiero entender, lo que quiero transmitir es el hecho de que Jesús resucitó y que está vivo, y que nuestra fe, toda nuestra forma de vida en este evangelio y lo que maneja en este nuevo pacto es
la resurrección de Jesús y que nosotros tenemos que hacer que entre en nuestro mente y corazones, que nuestra fe no es solo que Jesús murió, sino que es nuestra fe de que Jesús murió y resucitó, porque la fe en la resurrección es la fe del Dios de Abraham, es decir, la resurrección es la fe de Abraham. La fe de Abraham no era esperar necesariamente que viniera y que le diera un hijo. La fe de Abraham se cimentaba en de que Abraham creyó de que Dios le iba a resucitar a Isaac de entre las cenizas. Esa es la fe de Abraham. Por eso fue que Abraham, por así decirlo, fue obediente a Dios. Por eso que Abraham llevó a su hijo hasta ese lugar de sacrificio. Porque como a él la promesa era que la promesa iba a ser sobre Isaac. Sobre él, por así decirlo, que Dios le dijo, sobre tu hijo te daré descendencia. Entonces, lo que dijo Abraham fue, voy a sacrificar a mi hijo, pero como el mismo que me dijo que lo entregara en sacrificio, el mismo fue el que me dijo que sobre él iba a haber descendencia, así que la única solución aquí es de que después de que yo lo dé en holocausto y que lo sea consumido hasta las cenizas, es de que de entre las cenizas me lo va a resucitar y me lo va a entregar porque la promesa está sobre él. Entonces, por eso que el apóstol Pablo cita también en Romanos y otros pasajes de que tenemos la resurrección de Jesucristo, que sobre él está la promesa. Inclusive también lo cita el libro de Hebreos con respecto a lo que estoy hablando. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es a causa de la resurrección de Jesús. Y también voy a citar algo que lo menciona también el libro de Romanos. El libro de Romanos dice, en el capítulo 5, dice de que el pecado vino por Abraham. Es decir, que a causa de que por Abraham pecó y entró el pecado, por causa de él, todos estamos con pecado. Pero dice la palabra que por medio de Jesús vino la justicia y que por la justicia la vida. ¿Qué quiere entender? De que nosotros tenemos ahora la promesa del Espíritu Santo, porque aquel que fue justo llamado Jesús, descendió sobre él el Espíritu Santo y estaba en él. Por lo tanto, así como el pecado estuvo sobre todos aquellos que venían de la simiente de Abraham, pero en la simiente de Adán, así todos nosotros que venimos sobre ahora por el creer y nacer de nuevo en la simiente de Jesucristo o en la cobertura de Jesucristo, nosotros también participamos del Espíritu Santo por causa de aquel que ya participó de él. Porque por el hombre, sobre Adán el pecado, por sobre Jesús el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que le debemos dar gracias a Jesús, le debemos pedir mucho a Jesús que nos ayude a ser agradecidos con él, porque a causa de él vino el Espíritu Santo. Si no tenemos a Jesús, no podemos tener el Espíritu Santo. En el sentido de tener una plenitud como la promesa que está hablando aquí Pedro, ¿verdad? Porque sabemos también pues de que el Espíritu Santo está operando en las personas para que se arrepientan y se conviertan. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Pecado porque no creen en Jesús. Así que el Espíritu Santo está operando en personas, hablándoles, convenciéndoles de pecado, poniéndolas tristes o guiándolas en su conciencia y de otras maneras, pero una diferencia es que Él esté en nosotros y en la llenura y la plenitud de la cual constantemente no solo habla aquí Pedro, sino que también lo habla Pablo en sus cartas y otros pasajes de la palabra. Entonces, a lo que quiero resaltar es, gracias a Dios y por su resurrección, es que tenemos ahora nosotros al Espíritu Santo. Entonces vamos a orar siempre por tres cosas, ¿verdad? Ya lo que hemos mencionado. Uno, vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener fe, para que nos ayude a creer y para poder continuar orando por el Espíritu Santo para que todos nosotros creamos y también que el Señor nos lo imparta. Y si hay algún obstáculo que está impidiéndolo, también que el Señor nos ayude a verlo para nosotros poder recibir del Espíritu Santo. Y otras cosas, como ya mencioné, porque puede ser que hay personas que me están oyendo que pueden pertenecer a otras pueden haber visto ciertas enseñanzas, pueden haber tenido ciertos conceptos, etcétera, que puede ser que digan, bueno, me confundí, ¿verdad? Porque yo había oído esto y había oído lo otro. Entonces esas cositas vamos a irlas, si Dios lo permite, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, que nos apoye en esto, para poder aclarar ciertas cosas en las próximas reuniones. Entonces vamos a continuar orando, porque vuelvo a repetir, el enemigo también genera una oposición.
Vamos a orar por esas tres cosas. Entonces, vamos a orar por ello, vamos a orar por la parte de las personas aceptar a Jesús como Señor y Salvador y también por las necesidades. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Dios y Padre, damos las gracias porque tú nos has hablado hoy acerca de la promesa del Espíritu Santo. Hoy queremos, amado Padre, que tú desciendas tu Espíritu Santo y que manifiestes tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos llene de él, que nos ayude a estar convencidos, que nos ayudes a arrepentirnos para que tu Espíritu Santo venga. Que también hay aquellas personas que necesitan ser bautizadas, que sean bautizadas para que también pueda venir sobre ellas el Espíritu Santo. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. Queremos hoy tener esta necesidad, creer este anuncio de la seguridad divina a esta promesa dada, Padre. Queremos creer. Queremos que tú nos aclares, que tú nos manifiestes, que tú nos reveles, Señor Jesús, conforme está escrito aquí en tu palabra. Así como lo hizo Pedro, ¿verdad? Hay unos que tal vez si no entendimos, que tú envíes a personas, a estas personas que tienen dudas, para que tú les reveles, para que estas personas tal vez puedan sentarse y explicarles y hablarles, o que tu mismo Espíritu Santo los convenza, ya sea en sueños, en visiones, en la congregación, etcétera, Padre, para que ellos reciban la promesa del Espíritu Santo, para que ellos sobreabunde, rebalse, para que ellos puedan manifestar y asimismo regocijarse en lo que es el Espíritu Santo. Te agradecemos, amado mío, pastor mío y socorro de nuestro corazón. Bendito eres eternamente y para siempre. Ayúdanos hoy a continuar, Padre, y líbranos de todo ataque espiritual. Ayúdanos a andar en tu verdad y en tu palabra y llenos a cubrirnos de tu fidelidad. A ti sea la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora ahorita para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Bendito seas eternamente y para siempre, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Queremos hoy confesar nuestros pecados. Queremos hoy declarar de que solo tú eres Dios y que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que tú con tu poder lo levantaste. Confesamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestra salvación, que solo en Él tenemos seguridad de salvación y que por esa razón hoy queremos disponer nuestro corazón a caminar bajo el camino de Jesús. Ayúdanos hoy, por favor, Padre, a ser bautizados en agua, a que tú nos des la promesa del Espíritu Santo, que nos inundes del Espíritu Santo, así como hemos leído, y también pedimos participar de la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos las gracias porque nos has dado una vida nueva, nos has dado una suministración de tu Espíritu y una gracia en esto. Por favor, restaura nuestra familia, hogar y todo lo que hemos destruido. Vamos a hablar ahorita por las necesidades de diferentes casos. Hay necesidades espirituales, también materiales o diferente índole, de sanidades y demás, y por eso vamos a tomar este espacio también para hacerlo. Sabemos que Dios puede operar en diferentes maneras y por esa razón tenemos la fe y por eso oramos, ¿verdad? Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy colocando toda necesidad que tenemos, porque tu palabra dice, mi Dios puede suplir a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sé que hay personas que tienen necesidad de que sean sanadas, tienen necesidad de comunión contigo, tienen necesidad, Señor, de diversidad de cosas en términos familiares, en términos de instituto, escuela, trabajo, o psicológicos o espirituales. Te pedimos hoy, Señor Jehová, libertad de los cautivos. Te pedimos hoy, Señor, que traigas libertad en los oídos de las personas para que puedan oír claramente tu mensaje, para que personas les devuelvan la vista, Señor Jesús. Inclusive personas si no tienen cuencas en sus ojos, que sean recreadas, Señor Jesús, que sean ellos recreados sus brazos o sus pies si no tuvieran, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas hoy sanidad, libertad, purificación y que también, Señor Jehová, que todo impedimento que personas tengan para acercarse a ti, que pueda ser quitado, para que ellos puedan experimentar la belleza de la comunión contigo. Trae hoy, Jesús, bendito, libertad, Señor Jesús, a las personas de cárceles, de opresiones, de hechicería, de maldad, y que traiga, Señor Jesús, paz a sus corazones, fe para ellos, Padre bendito, y para que ellos crean en tu palabra, crean en tu bondad, para que busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, Padre, para que todo les sea añadido en tu Hijo Jesús. Porque si tú nos has dado a tu Hijo juntamente con Él, nos darás todas las cosas. Ayúdanos a enfatizar en la búsqueda de Jesús. Ayúdanos, Padre, que todos nuestros tiempos sean ordenados. Si el enemigo se ha levantado para desordenar nuestros tiempos, para que no podamos tener comunión contigo, para que no podamos realizar actividades que sean precisas, por favor ayúdanos, Padre, para que sean ordenados y que haya quitado todo ese estorbo, para que podamos dedicar nuestro tiempo a ti, nuestra comunión y nuestra paz sea contigo. A ti sea alabado tu nombre eternamente y para siempre, declarando que no a nosotros, o que a nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y nosotros a nosotros mismos. Dios los bendiga, paz y gozo a sus corazones.